Un gusto, mis estimados amigos que nos sintonizan en Diálogo en Línea. Hoy estamos recordando el Día Internacional del Trabajo. Nos sumamos a todos los desfiles, a todas las manifestaciones en pro del trabajador, la verdadera herramienta que hace manejar todo el engranaje estatal de cualquier estado, de cualquier nación. A usted que me está escuchando, aun cuando sea un vendedor informal, aun cuando sea un trabajador de fábrica, cualquier actividad que usted desempeñe, es muy importante porque con su labor se hace grande a una nación, a un país, a una ciudad. Y de esto queremos hablar un poco en lo que se refiere hoy día, diálogo en línea en el Día Internacional del Trabajo. Permítame presentar, tenemos aquí al licenciado Osvaldo Pinela, quien también pues va a hablar con su amplia experiencia dentro del campo de dirigencia sindical. Un gusto tenerlo, mi estimado. Gracias, Julio. Muy buenas tardes a todos los que nos están viendo en este momento y estamos aquí, Julio, para conversar. Tenemos una introducción, que el equipo de producción ha preparado, así que por favor, empecemos con esto. 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo, está dedicado a honrar los derechos de los trabajadores que el movimiento obrero global ha ganado en su lucha organizada. Se le rinde honores a los mártires de Chicago que en el año 1886 perdieron la vida por participar en la huelga general que originó la revuelta de Haymarket. La premisa de la protesta era reducir la jornada laboral a 8 horas diarias con un día de descanso. Fue en 1899, durante el Congreso Obrero Socialista de la Segunda Internacional, ocurrido en París, en que su fecha fue oficialmente instituida. Informó para Diálogo en Línea Caterina Espinosa. Bueno, hablando del Día Internacional del Trabajo, algo mencionaba en la claqueta promocional, surge con una manifestación, Osvaldo. Los trabajadores eran expuestos a largas jornadas, pésimos salarios, pésimas condiciones de trabajo. Y Estados Unidos creo que marca la diferencia. La población de Chicago nos da una enseñanza que hasta el día de hoy no sé si la reconocen los trabajadores, porque tal vez se benefician de las conquistas, pero no saben cuál fue el antecedente, cómo empezó. Y surgió sangre, y surgió dolor, y surgieron muertes en recuerdo y conmemoración de lo que hoy estamos celebrando, el Día Internacional del Trabajo. ¿Qué usted nos puede reseñar de eso? Gracias, Julio. Primero, permíteme, Julio, agradecer a los diferentes gremios de aquí del Cantón Milagro que participaron en la gran jornada del día de ayer. A los trabajadores Valdespino, a la dirigencia sindical Valdespina, a la UNE, a los trabajadores de la UNEMI, a los trabajadores municipales, a las amas de casa, a los hijos de los trabajadores y familiares, a los campesinos que estuvieron junto a nosotros en las calles de Milagro, participando de esa conmemoración tan importante como es los 138 años de la masacre de Chicago. Más de un siglo, qué belleza. Más de un siglo. Independientemente de lo que el gobierno quiso que esta cuestión fracase, al contrario, esto fue un éxito, porque lo trasladó, el feriado lo trasladó para el día viernes. Eso hizo que mucha más gente se volcara a las calles, no solamente en Milagro, de Guayaquil, de Quito, de Cuenca y de Cotopaxi y del país, a hacer una manifestación. Hablar del 1 de mayo, Julio y compañeros y amigos que nos escuchan, es hablar del motor de la dignidad del trabajador, del obrero, del país y del mundo. Esos hechos sangrientos que ningún gobierno lo va a cambiar. Los trabajadores del Ecuador y del mundo siempre vamos a recordar esa gesta histórica de esos trabajadores valientes que ofrendaron su vida. Mira, esto pensó siquiera unos 50 años atrás de 1886. La reunión más importante que se dio fue en 1884, cuando en el quinto congreso de una organización
clasista en Nueva York, presentó el reclamo. Ya lo puso al tapete el reclamo de las 8 horas. Imagínate, en ese tiempo la gente trabajaba 12, 14, hasta 16 horas. Salían a laborar a las 4 de la mañana y regresaban 8, 9, 10 de la noche, cosa que los familiares nunca podían verlos en el día a ese familiar, a ese trabajador. Eso hizo que los trabajadores vayan entendiendo que hay un solo mecanismo para poder llegar al éxito total, como es la unidad. Hablando de la unidad, es el puntal fundamental para una organización, para un país, poder salir adelante con conquistas y beneficios que se pueden hacer. En aquel fatídico 1 de mayo de 1886, ya habían 5.000 empresas, casi más de 350.000 obreros en la calle, más que todo en Chicago, donde era prácticamente el centro de la explotación bárbara, salvaje, de los empresarios que hacían trabajar por salarios mínimos y trabajando de 12, 14, 16 horas. Una jornada extenuante. Una jornada, y tras de eso, Julio y amigos, ¿dónde dormían? Según la dice la historia, botados. ¿Qué decían la oligarquía? ¿Qué decían los dueños de empresas? Que el ser humano no era ser humano, sino una máquina humana. En ese sentido ya salieron líderes sindicales que encabezaban estas protestas y estos rechazos hacia los empresarios. En esas consecuencias, ese fatídico día, imagínense que ya los empresarios tenían guardia de choque. Aquel trabajador que empezaba a reclamar, ya le hacían dar palo, lo ultrajaban, le pegaban y toda esa cuestión. Hasta que hubo una empresa que fusiló, antes de esa fecha fatídica del 1 de mayo de 1886, fusiló a 6 obreros, pensando que con eso iba a atemorizar a los trabajadores, iba a atemorizar el reclamo que se estaba presentando. Eso más bien valió para que la huelga se venga con más fuerza y se impulse con más fuerza este reclamo. En esas consecuencias, ese día, lógicamente el gobierno no quería aceptar, el gobierno de Estados Unidos nunca quiso aceptar las 8 horas de trabajo, un salario digno para los obreros, y siempre actuaba con la represión. En ese aspecto, en ese momento, en la plaza de Haymarket, ahí estaban reunidos cientos, miles de obreros reclamando esta situación, y justamente cuando se fueron ya se iban retirando, sucede que revienta una bomba en el lado donde estaba el grupo de policía. Revienta esa bomba, y esa bomba, los obreros, ¿cómo vamos a cargar una bomba? Eso fue una contramarcha, es lo que nosotros nos imaginamos en ese momento. Se reventaron una bomba y murieron un policía en ese momento, y 5 más murieron en el hospital. Entonces, imagínense con esa muerte de esos policías, cómo vino la arremetida del gobierno, cómo vino la arremetida de los empresarios, de la policía, donde hubieron masacre. Ahí viene la masacre que nosotros llamamos. Y esto de aquí, como usted menciona, no solamente no los atemorizó, no los intimidó, hizo una especie de cuerpo común, se unieron mucho más para poder defender sus derechos. En Ecuador pasa, creo, lo mismo. Tuvimos que atravesar una serie de atropellos, una serie de vulneraciones a los derechos laborales para que la gente se una, se creen los sindicatos, se creen los comités de empresa, en una especie de contraposición en la balanza de poder, para hacer un ejercicio de que sí queremos el trabajo, pero lo queremos digno, lo queremos con un salario decente, lo queremos en condiciones favorables para el empresario. Usted mencionaba jornadas extenuantes de 12, 14, 16 horas. Así es. Y que no se podía a la cuenta ver ni a la familia, había una ausencia total.
Exactamente. Entonces, qué es lo que pasa en ese momento? La arremetida de la policía, la arremetida de la justicia, la arremetida del gobierno hace y se forma la masacre ahí. Ahí se formó la masacre, se detuvo a obreros que pagaron miles, algunos años en la cárcel, otros fueron ahorcados en la plaza pública para atemorizar las luchas, para atemorizar. Lejos de eso, y por eso yo al inicio mencioné que hablar del 1 de mayo es hablar del motor, de la dignidad del trabajador, del obrero, del país y del mundo. Y eso, mire, no termina ahí, porque lejos de que atemoricemos, querían atemorizar a los trabajadores, al pueblo en general, las luchas continuaron. Las luchas continuaron y cuando llegó aquel Ecuador que tampoco se quería cumplir con un mandato internacional como era ya las 8 horas establecidas a nivel mundial, llegó aquí en 1922, Muy atrasado, ¿verdad? claro, el 15 de noviembre de 1922, las cruces sobre el agua, que fue por el mismo hecho de reclamar las 8 horas. Y no hablemos muy lejos, hablemos del año de 1977, en la masacre de Astra, aquí nomás cerca de nosotros, donde cientos de obreros, tal vez un poco más que en Chicago, pero la prensa y los políticos en ese entonces, el gobierno, aparecieron 26 personas masacradas, solamente por el hecho de reclamar un salario con dignidad. Es importante recordar, amigos, lo que se está mencionando, porque no se puede solamente pensar que es un día feriado, que es un día en el que no se trabaja. No, es un día en el que se marcó un antes y un después. Y usted que tal vez está en la fábrica, está en una empresa, en donde quiera, puede sentir el beneficio de lo que ahora viene trabajando en el sector público, por ejemplo, o en el sector privado. Esos beneficios no nacieron por un acto de magia, fue una lucha de un pueblo unido, en Estados Unidos, en Latinoamérica, en Ecuador. Es importante entonces que hoy día reflexionemos un poco. Si eso avanzaron la generación anterior, ¿qué está haciendo la nueva generación? Sí, usted, dentro del gremio en el que usted se desempeña. Y no piense que solamente por estar en una oficina y no cogiendo un machete en el campo no es un trabajador. También lo es. También lo es. Y necesitan ambos tener una dignidad, lo que usted mencionó, Osvaldo. Dignidad. Es un día en el que se rescató la dignidad laboral, el trabajar en condiciones humanas, no como robot, no como máquinas, sino como seres humanos. ¿Qué podemos destacar? ¿Qué se ha avanzado en la lucha laboral, sindical en nuestro país, Osvaldo? Mira, Julio, primero, un poco para culminar el Sí, asunto, encantado. la gente cuando hubo el fusilamiento, compañeros que los ahorcaron en plazas públicas, lejos de asustar eso, en ese tiempo la historia dice, ellos decían que preferible morir antes que seguir en esas condiciones. Entonces uno tiene grabado, o sea, nosotros los obreros, los trabajadores, tenemos grabado esta situación en nuestra mente y no podemos olvidar una fecha tan importante como es el 1 de mayo. Mire, nosotros como organismo sindical azucarero aquí en el Cantón Milagro somos los pioneros, los que llevamos adelante las marchas aquí en el Cantón Milagro, porque dentro de la provincia de Guaya, que son 24 cantones, el único cantón que recordamos esa gesta histórica es el Cantón Milagro y no podemos nosotros dejar de pasar esa fecha tan histórica para nosotros. Nosotros enviamos comunicaciones no para tal vez pedir permiso para andar por las calles en una marcha pacífica, sino porque ellos tengan conocimiento. Mandamos, en la cual también le agradecemos a la Policía Nacional la colaboración que tuvieron el día de ayer con nosotros, acompañándonos en todo el recorrido, a la Comisión de Tránsito de aquí de Milagro,
que también estuvo con nosotros ahí participando, ayudando a controlar el tránsito. Le mandamos una carta al señor alcalde de Milagro para que conozca, simple y llanamente para que conozca que vamos a salir en la calle, porque somos y conocemos lo que es la ley y toda esa cuestión. Entonces, ¿qué nos dijeron de ahí los funcionarios? Los funcionarios que no cogían la carta porque había expresa disposición que eso teníamos que presentarla hace un mes atrás con un plan de contingencia. Eso es imposible, o sea, eso no podía darse así. Entonces nosotros tomamos la situación de también decir, legalmente, Julio y amigos, la Constitución de la República del Ecuador, el artículo 66, numeral 14, está claro ahí. Tú puedes transitar libremente por las calles del país o de tu cantón sin que nadie te obstaculice y ninguna autoridad puede ponerte una traba ahí. En ese sentido, nosotros salimos sin buscar pleitos, sin nada, sino que era un hecho que queríamos solamente justificar que íbamos a salir a las calles. En esas consecuencias, Julio, lo que estamos haciendo, pues una fecha que los obreros del país, mire, por eso la marcha ayer aquí en Milagro fue impresionante. ¿En qué sentido? En el sentido de la participación, porque realmente nosotros decíamos, como el trabajador trabajó prácticamente en las empresas normales, porque el gobierno, todos los gobiernos, la mayoría de los gobiernos nunca han cambiado esta fecha. Siempre se la ha hecho el primero, si es lunes, martes, miércoles, pero el primero es primero. Este gobierno terco, oligarca, vino y dijo, no, lo paso al día lo que está establecido, que él con un decreto lo podía establecer y tranquilamente el día de ayer se podía cumplir el día feriado. Entonces, mira, eso nosotros tenemos en la mente de que es una fecha histórica y tenemos que seguir avanzando. Y que lo que hemos avanzado es muy poco, es muy poco. Sí se ha avanzado en el respeto un poco, se ha avanzado en la organización, porque antes era complicado, era difícil constituir una organización, llámese un sindicato, llámese una asociación, teníamos que irnos a las montañas, teníamos que irnos lejos para poder constituir una organización y aparte de eso, una vez que el patrono tomaba conocimiento de que había un número de personas organizándose, lo primero que hacían era despedirlo. Eso ha mejorado bastante, eso en honor a la verdad, ahora podemos organizarnos libremente, empresas no dicen nada, a pesar que, mire, vean, ahora nomás hace como unos 20 días en Guayaquil. ¿Qué pasó? Se organizan los trabajadores municipales, compañeros viejos ya en trabajo, en edad, de bastante ya de edad, se organizan. ¿Qué hace el alcalde de Guayaquil? Los despide a todos los que estaban inmersos en la directiva y como afiliados a la organización. En pleno siglo XXI, todavía existe eso. Entonces, mire, todas esas cuestiones sí se va avanzando, se está avanzando de a poco, pero hemos avanzado. ¿Qué estamos planteando? ¿Qué se plantea en vez de la cuestión que quiere hacer el presidente de la República? Porque dicen los abogados, echa la ley, echa la trampa. ¿Qué pasó en el mandato 8? Nosotros decimos, se acabó. Y en la Constitución de la República del Ecuador está establecido que no se puede precarizar, que el contrato debe ser directo, empresa y trabajador. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pero en esa ley, en el reglamento del mandato 8, está establecido y nace otra figura, como es los proveedores, Julio. ¿Cuáles son los proveedores? Son los mismos contratistas. Son las mismas personas que pueden ir a una empresa y ofrecen, por decir, en el sector azucarero, viene una empresa y ofrece a los cortadores de caña. Y entran los cortadores de caña y ya no tienen el compromiso con la empresa, sino con ese proveedor. Entonces, así están trabajando ahora. Entonces,
nosotros hemos presentado el FUG, a través del FUG, un código del trabajo, pero un código del trabajo que no sea para los empresarios, que tampoco sea para los trabajadores, que tampoco sea para el gobierno, sino que legisle la buena relación obrero-patronal, que exista un salario digno para poder, mire lo contradictorio. Somos el único país que tiene dólar, sin embargo, nuestro salario no refleja el mismo contingente en Estados Unidos que acá en Ecuador. Exacto. Mire, ¿qué es lo que pasa? La transitoria 25ª de la Constitución de la República del Ecuador dice que el salario se equipará a la canasta básica. ¿Cuánto vale la canasta básica ahorita? Está por 750, 800. ¿Y cuánto vale el salario básico ahorita? $460. Entonces, ¿cómo lo equiparamos? En otras palabras, no alcanza. No alcanza. Entonces, esa es la situación. Y de a poco se ha avanzado en los diálogos constructivos, porque hay diálogos que se hacen, pero son sordos, no se escucha a los trabajadores. Entonces, ahí viene la cuestión de la represión. Tenemos preguntas de las personas que están sintonizando el programa Diálogo en Línea. Estamos hablando y recordando el Día Internacional del Trabajo. ¿Usted piensa que lo que hizo Noboa sobre la pregunta E, sobre las horas de trabajo, estuvo bien? ¿Qué opina al respecto? Estuvo bien para ellos, pero mal para nosotros. ¿Por qué? Explíquelo. Porque, y por último, no se ponían de acuerdo en la gran mentira que querían meterle al pueblo en la hora. Decía que valía $3, $3.50, $7, $8, no daba por nada. Entonces, parecían las matemáticas del Chavo, no concordaban. ¿A dónde estaba el engaño? El engaño estaba en el anexo. ¿Qué decía el anexo? El Ministerio de Trabajo en 30 días sacará el reglamento. Parece. Entonces, ¿por qué no nos decían? O sea, decían que ahí estaba el 13º, 14º, las horas extras, las vacaciones, estaba todo en la hora que estaban poniendo. Entonces, ¿en qué nos iba a beneficiar? No nos beneficiaba en nada. Lo que se iba era nuevamente a precarizar ese grupo. Y la jubilación, el gobierno nacional y los empresarios se quieren sacar la jubilación patronal. Entonces, con esa tesis que ellos querían meter ahí y que el pueblo felizmente y hábilmente le dijo no al gobierno. Entonces, ese es un triunfo del pueblo, un triunfo de los trabajadores, porque realmente ellos, mire cómo vendían, porque en definitivamente ellos querían era dos preguntas, lo que nosotros habíamos analizado, que era la D y la E. Justamente en las cuales el pueblo dijo no. Dijo no. Entonces, el resto era cuestiones que ellos pueden hacerlo en la Asamblea Nacional o a través de un decreto tranquilamente. O sea, eso de la pregunta, las horas por trabajo por hora, nos iba a perjudicar enormemente. Eso iba a terminar con el Seguro Social. Que ya de por sí está bastante precario. Sí, el Seguro Social iba a terminar con la jubilación patronal, iba a terminar con algunas cuestiones que no nos conviene a los trabajadores. Otra consulta. Las empresas que generan utilidades las reparten entre sus trabajadores. Pregunta Judith, ¿por qué los ingenios azucareros no reparten utilidades a los obreros? Ya, mire, esa es una situación que nosotros la venimos reclamando. Así la han exigido en su momento. Están demandados. Están demandados. ¿En qué instancia están? Más que todo el ingenio Valdés, porque el ingenio Valdés a partir del año 2016 dejó de dar utilidades. Dice que están en pérdida, Es las malas administraciones, lo que está llevándonos a un desperdicio, a una eliminación de una empresa tan grande como Valdés. Entonces, nosotros hemos reclamado a través de la vía judicial, estamos en el SRI, porque hay una figura dentro del Código del Trabajo, artículo 104, que uno puede demandar a la compañía, no solamente una organización, una persona puede demandar por el tema de las utilidades. Nosotros eso no lo vamos a creer nunca, de que las empresas no generen utilidades.
Eso no podemos creerle, porque imagínese, si usted es vendedor ambulante y compra azúcar a 20 centavos, decía la libra. Si la compra a 20 centavos, usted no la va a vender a 20 centavos, la va a vender a 22 centavos, la va a vender a 24 centavos, y ahí está la utilidad. Entonces, no creemos nosotros que las empresas grandes, como Valdés, como San Carlos, como el ingenio La Troncal, no generen utilidades los ingenios azucareros. Consulta, Natalie, ¿qué cambios le gustaría ver en el lugar de trabajo para mejorar la calidad laboral? Con su experiencia, ¿qué nos faltaría proponer lo que ustedes están exigiendo? Uno habla de utilidades. ¿Cuál sería otra ventaja o beneficio que se está luchando y que todavía no se cumple, por lo menos aquí en Ecuador? Mire, en el sector privado es importante los contratos colectivos. Dentro de la contratación colectiva, que son muy pocas ahora, son muy pocas las empresas, porque en el sector público casi que le pulverizaron el contrato colectivo, le pulverizaron las organizaciones sindicales. En el sector privado son muy pocas las empresas que tienen en los actuales momentos contratación colectiva, que es la puerta, o como quien dice, la boya de salvación que tenemos lo que tenemos contrato colectivo, porque dentro del marco de la discusión con la empresa de una contratación colectiva se puede reclamar incrementos de salario. O sea, nosotros aspiraríamos que, porque miren, el gobierno nacional, si la transitoria 25ª de la Constitución de la República del Ecuador manifiesta de que el salario se equipará con la canasta básica y no lo hace, está infringiendo la Constitución de la República del Ecuador, y siempre nos vamos por la inflación. ¿Cuánto es la inflación? Un 1%, un 1.5%, 2%, no es más, que es lo mínimo. Y eso es, por eso, mire, este año el gobierno dijo, hay 2% de inflación, les incrementó $10, que no llegó no alcanza para nada. En ese aspecto, eso es la lucha permanente. Por eso, la lucha de las organizaciones sindicales, de los gremios, del FUC, nunca se terminará. O sea, la lucha del obrero jamás se va a terminar, porque siempre estará las puertas de la discusión, las puertas de buscar los beneficios para los trabajadores, para nuestra familia. Ahora, cuando estamos hablando ya del siglo XXI y estamos analizando los avances que ha tenido el gremio laboral, sindical, en mejoras para los propios trabajadores, también nos preocupa de que hay estos intentos, como usted mencionó, se puso de manera bastante fija en la consulta popular. ¿Qué hubiera pasado en el hipotético, no consentido, de que hubiese triunfado la pregunta por horas? ¿En qué escenario nos hubiésemos encontrado? Mira, Julio, ¿cómo pretenden los gobiernos engañarnos? Y ahora le meten eso de que para darles empleo a los jóvenes, que no tienen trabajo. Esa fue la excusa que pusieron. Con eso, el gobierno, los trabajadores, el país no se dejó engañar de esta situación. Entonces, ¿hay faltas de empleo? Sí, hay falta de empleo. Cuando abren una empresa la abren no es para perder. Los negocios no son para perder, salvo ciertas cuestiones que se dan al interior. Porque le digo una cosa y con toda franqueza, mire, por decir, en el ingenio Valdés, antes era un monstruo de ingenio. Decían, Valdés es la fuente más importante de trabajo en el Cantón Milagro. Pero ahora, antes eran 15.000 hectáreas de cantero. Ahora no llega ni a 9.000 hectáreas de cantero. Ha vendido. Entonces, ¿eso qué significa? Que hay mala administración. Y esa mala administración estamos pagando los platos rotos, como lo dice vulgarmente, los trabajadores, nuestra familia, los obreros. En algunas empresas, podríamos decir incluso hasta el sector privado, se le exige al trabajador que cumpla con su rol, con su trabajo, con su desempeño, pero pregunta, ¿tienen o no tienen la obligación de darle los recursos necesarios? La pregunta va
porque en pandemia, por ejemplo, se dio el supuesto de que tenían que estar conectados, pero ¿de dónde salía la conexión? Pues si este teléfono lo pago yo, si el plan lo pago yo, si tengo una lacto la pago yo. Entonces, también no debe haber una exigencia de que deben darme las herramientas necesarias para poder producir y trabajar decentemente. ¿Cómo es que exigen, pero no dan la infraestructura? Eso es una barbaridad. Mire, a raíz de la pandemia se abre otro espacio de trabajo, el trabajo por línea, ¿no? Sí, sí. El trabajo por Ujú. línea. Entonces, ¿quién ocupa el aparato? Es el que vive ahí, es el trabajador. ¿Quién le paga? No le paga nadie. O sea, no hay una ley no hay una ley todavía que regule esta situación para poder decir el empresario. En ese camino también nos encontramos nosotros, porque ya le hemos dicho a los señores de la empresa, bueno, ¿y cómo hacemos esta situación? Entonces, eso también demanda de los señores asambleístas que hagan una buena ley para que esto también tengan protegido y tengan protección de esta situación. Mire, le digo una cosa, en los estatutos de una organización, ya eso se va acomodando, como quien dice. El mismo Estado obliga de que pongamos cuando haya estos eventos, ya uno puede hacer una asamblea a través del Zoom, a través de los mecanismos de la tecnología para poder llegar hacia los trabajadores. O también cuando hay estos eventos y si hay una elección o cambio de directiva, ya también tenemos que esperar que ese evento termine, esa pandemia o lo que sea, un desastre natural, termine para poder hacer las elecciones y poder hacer el cambio de la directiva. O sea, todo eso tiene que, le menciono esto, porque también va hacia la cuestión al trabajo que se está creando en estos momentos, así en línea. Una figura que ha asomado ahora y es el del acoso laboral. Con este aparatito, ahora el jefe puede llamar a las 7 de la noche, 9 de la noche, 10 de la noche, que quiere un trabajo para después de una hora. Ahora hay una disposición que regula eso, al menos en la teoría, usted me va a decir si se cumple en la práctica, en donde debe respetarse la jornada laboral. Si esa fue una de las ganancias que tuvieron después de la jornada del 1 de mayo, ¿cómo es así que ahora ya estamos en la casa? Pero de todas maneras nos piden fuera de nuestras horas de trabajo que cumplamos con determinadas actividades, funciones, fuera de. No estamos ganando horas extra, por si acaso. Necesito que me presente la matriz después de un momento o mañana que es sábado y usted está en su casa. ¿Qué pasa ahí, mi estimado Osvaldo? Ahí hay una ley que se acaba de aprobar. Sí, sí. Se acaba de aprobar. No la conocemos todavía porque parece que no está todavía en el registro oficial, pero ya está aprobado esa situación. Eso también es contradictorio. Eso es volver a ese tiempo, porque vamos a esclavizarlo al trabajador que tiene que estar en su descanso, atento a contestarle al jefe o a la jefa de que tiene que hacer un trabajo o tiene que cumplir X o Y situaciones en el trabajo. Parecía un meme, pero es la verdad. Salían en la playa, pero con la lacto ahí conectándose con la empresa, con el jefe. Entonces eso tenemos que hablarlo muy claramente. Y son, mire, vea, o sea, la tecnología, los empresarios, ellos iban siempre de avanzada, pero de avanzada para perjudicar. O sea, ellos lo que quieren hacer, ¿qué es lo que intentaban con la cuestión de la pregunta con relación al trabajo por hora? O sea, hacer más rico al que tiene más plata, o sea, más rico al rico, entonces, y más pobre al pobre. Esa situación tenemos que estudiarla y analizarla bien para poder contrarrestar esa situación, porque caso contrario, vamos a vivir nuevamente el año de 1886, donde estaba la esclavitud. Entonces, esa es una situación de que también tenemos que la dirigencia sindical nacional y local también aportar qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que tenemos que hacer para poder contrarrestar esa arremetida de la patronal. Porque mire, la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, está regulada toda esa situación, pero los empresarios la irrespetan, el gobierno nacional la irrespeta y toda esa cuestión preocupa mucho, preocupa mucho.
Con lo que usted menciona, amigos que nos están sintonizando, vemos que todavía no ha terminado, todavía la lucha continúa, sigue y es más, creo que ahora la posta coge la nueva generación de seguir trabajando en conjunto, luchando en conjunto por beneficios. Algunos están puestos en la Constitución, pero no se respetan. Algunos están puestos en la ley, pero no se cumplen. Y es ahí donde otra vez sigue. ¿Cómo ve usted el nuevo panorama en esta nueva generación? Porque lastimosamente, corríjame si me equivoco, se podría pensar que en los desfiles solamente va la gente mayor, la gente adulta, la gente de la tercera edad. La pregunta, ¿los jóvenes también sienten ese mismo fervor que sintió usted cuando ingresó a laborar, cuando ingresó a un sindicato, cuando ganó tal vez la primera conquista laboral? ¿Cómo está eso? Mire, es un poco complejo y difícil de acertar en la respuesta. ¿Por qué le digo? Porque ahora la juventud se descuida en eso. Hay un descuido en eso. Yo me recuerdo en los años 80, 90, cuando había una paralización, una marcha. ¿Quién eran los primeros que salían a la calle? ¿Quién sentían ese fervor, esa marginación de la clase dominante? Eran los estudiantes. ¿Se acuerda de la FEUE, de la FESE? Eran organismos respetados, eran organismos que donde había la lucha ellos estaban ahí. Ahora eso está en pausa. Pero yo creo que eso está en pausa. Creo que los líderes sindicales, los líderes profesionales, debemos de trabajar en eso, en crear cuadros. Nosotros tenemos una escuela sindical dentro de la Central Única de Trabajadores Azucareros del Ecuador, que se llama 18 de octubre, donde estamos tratando esos temas. ¿Cómo incorporamos a esos jóvenes? Mire lo que hizo el gobierno por eso digo, todo es explotación. El gobierno de Lenín Moreno, después de la pandemia, ¿qué creó? La ley humanitaria. Y que todavía están, esa ley humanitaria, ¿qué decía Julio y compañero? ¿Qué dice? No, está actual, está vigente. Contratan a los trabajadores de contrato emergente, se llama eso, contrato emergente. Los contrata y los pueden sacar, los pueden votar sin liquidarlo, los pueden votar y no reclaman, no pueden reclamar nada porque no tienen los derechos. Entonces, mire, ahora nomás en el tiempo de Lenín Moreno y que todavía está en actividad y que estamos en una lucha constante, no solamente en la Asamblea Nacional, porque la Asamblea Nacional quiso derogar esa situación y vino en el tiempo del señor Lazo, no la derogó y más bien le dio actividad y por eso es que ahora los trabajadores antes era 1 año y máximo 2 años, ahora van por otro año, o sea, van por el 3er año. Entonces, esta situación con los jóvenes es necesario que ellos se incorporen, porque mire, todo apunta, mire los gobiernos neoliberales, todo apunta a esa juventud. Había un candidato que apuntaba a la juventud y que en algún momento decía, ahí están los votos para poder triunfar en una presidencia y por eso es que los jóvenes también ahora pueden sufragar, pueden votar, porque ellos ven en ese grupo la explotación, porque por último nos interesa, cuando nosotros entramos a una empresa, Julio, lo que nos interesaba era nuestro salario, entrar a una empresa y buscar nuestra jubilación. Y ahora la juventud no piensa cada vez se ve más lejana. Más lejana. Ya de hecho creo que querían subir 10 años más, ¿no? Sí. 10 años más. Mira, lo que pasa en la ley del seguro, quieren reformar la ley del seguro, cobrándole más a los actuales afiliados, quieren ya no de 65, la jubilación de 65 años, sino de 70 o 1 año por cada 60 años, a partir de los 60 años, cada año 1 año más. Entonces eso, quieren subir
el aporte patronal, o sea, el aporte para podernos A la cuenta, el único que se iba a jubilar con ese proyecto es el solitario George. Llegó a los 100 años en Galápagos. La tortuga, estoy hablando. Sí, ¿no? Bueno, en ese sentido, la explotación, o sea, mira, la importancia de las organizaciones sindicales y volviendo al tema del 1 de Sí, mayo, señor. por eso digo, el 1 de mayo es una fecha histórica y es el motor de la dignidad del trabajador, del obrero del país y del mundo, porque la lucha no termina ahí. Mire cuántos cientos de obreros murieron en esa fecha y la lucha continuó. ¿Cuántos obreros, cientos de obreros murieron el 22 de octubre del 2000, el 22 de noviembre del 2022, de 1922? En 1977, ¿cuántos obreros azucareros del ingenio de la Troncal murieron haciendo reclamos, reclamando su derecho? Y en ese sentido, la lucha sigue, la lucha tenemos que continuarla, las organizaciones sindicales, el pueblo. Mire, el pueblo le dijo a esta consulta, esas dos preguntas, no, y sin mucha publicidad. Solamente se dieron cuenta, la publicidad la hizo la ministra de Trabajo, la publicidad la hizo el gobierno y la trampa estaba ahí. Me gustó uno de los letreros que pusieron en el equipo de producción en la intro y decían que querían más escuelas. Educación, mi estimado Osvaldo. Con educación se puede formar a la nueva generación. El gobierno, cualquiera que éste sea, tal vez le gustaría mantener un pueblo ignorante, pero cuando el pueblo se educa, se prepara, puede defender sus derechos con conocimiento de causa. Usted rescataba de que tienen en su organización una escuela que prepara justamente en el liderazgo sindical. ¿Cómo se llama la escuela? 18 de octubre. 18 de octubre. ¿Está abierta solamente a las personas que están formando parte del gremio azucarero o otros más? Solamente al sector azucarero. ¿Ya? Sí, ¿Desde cuánto tiempo ya tiene en funcionamiento esta escuela? Ese nace a raíz después de la masacre de Astra, unos 5 años más después, y ahí nace esa escuela. O sea, la seguimos manteniendo ahí para el sector azucarero. Así como hay ese ejemplo, con esto hemos querido reseñar ideas, propuestas para recordar el 1 de mayo, no como algo del pasado, como algo del presente, en el cual, así como en una carrera de postas, uno le pasa la posta al otro para que siga la meta. No pueden quedarse inactivos. Osvaldo, un gusto haberlo tenido aquí en el CEP de Diálogo en Línea. Sus palabras finales, su reflexión, recordando ese 1 de mayo clásico. Gracias, Julio. Sí, es importante de que el pueblo, de que la ciudadanía, los trabajadores reflexionemos ante esta situación. Mire, cuánta falta nos hace aquí. En la Constitución de la República del Ecuador está establecido la educación y la salud gratuita, la vivienda, pero lamentablemente no la tenemos. Entonces, esa situación nosotros tenemos que seguir en la lucha, seguir reflexionando e invitarlos para conversar. Nosotros siempre nos encuentran en las instituciones, conversar y avanzar sobre los diálogos. Esa juventud que se ponga las pilas, porque tienen todo, son inteligentes, son jóvenes que tranquilamente pueden ingresar a una empresa a trabajar, pero no para que los exploten, sino con todos los beneficios de ley. ¿Por qué los gobiernos no hacen una reforma o hacemos un código del trabajo por qué quieren eliminarle la jubilación patronal? ¿Por qué quieren quitarle los 13º, 14º? Si esos fueron gobiernos, esas leyes, esos salarios que nos dieron gobiernos progresistas, gobiernos que estuvieron con los trabajadores y ahora se lo pretende eliminarlo chantajeando o haciendo nuevas leyes que están perjudicando a los trabajadores y al pueblo en general. Yo te agradezco, Julio, y agradezco aquí a los amigos que han estado en el estudio por esta invitación.
agradable este diálogo sobre el 1 de mayo, una fecha que no podemos olvidarla. Son 138 años de esa masacre y nosotros, los trabajadores del país, todavía recordamos esto, y este legado tenemos que seguirlo recordando para el resto de nuestra existencia, y los que vengan también tienen que ser lo mismo. Gracias, Julio, gracias a todos. Un gusto. Esto fue Diálogo en Línea. Nos estamos viendo hasta la próxima oportunidad. Bendiciones.